Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Cuenteando. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro que hemos venido leyendo, que es El túnel de Ernesto Sábato. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 20, 21 y 22. Previamente ya vi que tan extensos eran los capítulos, son muy cortos, así que por eso este video va a consistir en la lectura y el análisis de esos tres videos. Últimamente no sé si les ha parecido buena la temática o no, pero al final del capítulo, bueno, al final de la lectura, me gusta hacer como una pequeña reflexión o un análisis respecto a los capítulos o al capítulo que leímos en particular y traer a colisión temas que en la actualidad se están tocando, ¿sí? Y siento que es un buen espacio tanto para que ustedes conozcan y ustedes también se sientan cómodos y hagan de esto como un foro básicamente y no lo sientan como que otra persona está leyendo y para de contar, no, sino que también ustedes se sientan en total libertad de dar su opinión, obviamente de una manera respetuosa y ya, ¿sí? Así que eso lo voy a estar manejando. Me ha gustado, me di cuenta que realmente me ha gustado hacer un pequeño análisis, siento que la lectura no se ve tan plana y como que bueno, terminé de leer y apague y vámonos, sino siento que se ve un poquito como más, o sea, más interiorizado, ¿sí? Como que no es solamente leer por leer, sino interiorizarlo de alguna otra manera, expresar como lo que yo siento. Y la idea es que ustedes también lo puedan hacer a través de los comentarios. Así que mientras alisto todo, los invito a que traigan un café, agua, té, vino, solamente para los que son mayores de edad. Y vamos a empezar con esta lectura, ¿de acuerdo? Estoy estrenando aro de luz. No sé si se puede ver, creo que sí. Sí, se puede ver un poquito. Y nada, vamos a empezar. Capítulo 20. Ya estamos a nada, de verdad que estamos a casi nada de terminar el libro. Más adelante, de pronto al finalizar este video, vaya a dejar bueno, no una recomendación, pero sí que hay otro libro que me interesa realmente leer, pero no sé a ustedes qué les parezca. Obviamente la opinión de ustedes es muy importante, así que díganme en los comentarios qué opinan, ¿de acuerdo? Así, capítulo 20. Yo antes de decir esta frase estaba un poco arrepentido, debajo del que quería decirla y experimentar una perversa satisfacción. Un ser más puro y más tierno se disponía a tomar la iniciativa en cuanto la crueldad de la frase hiciese su efecto, y en cierto modo, ya silenciosamente había tomado el partido de María antes de pronunciar esas palabras estúpidas e inútiles. ¿Qué podía lograr un efecto con ellas? De manera que, apenas comenzaron a salir de mis labios, y ese ser debajo las oía con estupor, como si a pesar de todo no hubiera creído seriamente en la posibilidad de que el otro las pronunciase. Y a medida de que salieron, comenzó a tomar el mando de mi conciencia y de mi voluntad y casi llega a su decisión a tiempo para impedir que la frase saliera completa. Apenas terminada, porque a pesar de todo terminé la frase. Era totalmente dueño de mí y ya ordenaba pedir perdón, humillarme delante de María, reconocer mi torpeza y mi crueldad. ¿Cuántas veces esta maldita división de mi conciencia ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduele de él y me acusa a mí mismo de lo que denuncian los otros. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. En fin, ya era tarde, de todos modos, para cerrar la herida abierta en el alma de María, y esto me lo aseguraba sordamente con remota satisfecha malevolencia el otro yo que ahora estaba hundido allá en una especie de inmunda cueva. Ya era irremediablemente tarde. María se incorporó en silencio, con infinito cansancio, mientras su mirada, como la conocía, levantaba el puente levadizo que a veces tendría nuestros espíritus. Ya era la mirada dura de unos ojos impenetrables,
De pronto me acometió la idea de que ese puente se había levantado para siempre, y en la repentina desaparición no vacilé en someterme a las humillaciones más grandes. Besar sus pies, por ejemplo. Solo logré que me mirara con piedad y que sus ojos se ablandasen por un instante, pero de piedad, solo de piedad. Mientras salía del taller y me aseguraba una vez más que no me guardaba rencor, yo me hundí en una aquilación total de la voluntad. Quedé sin atinar a nada, en medio del taller mirando como un anhelo un punto fijo, hasta que, de pronto, tuve conciencia de que debía hacer una serie de cosas. Corrí a la calle, pero María ya no se veía por ningún lado. Corrí a su casa en un taxi, porque supuse que ella no iría directamente, y por lo tanto esperaba encontrarla a su llegada. Esperé en vano durante más de una hora. Hablé por teléfono desde un café. Me dijeron que no estaba y que no había vuelto desde las 4, la hora en que había salido para mi taller. Esperé varias horas más, luego volví a hablar por teléfono. Me dijeron que María no iría a la casa hasta la noche. Desesperado salí a buscarla por todas partes, es decir, por los lugares en que habitualmente nos encontrábamos o caminábamos: la Recoleta, la Avenida Centenario, la Plaza Francia, Puerto Nuevo. No la vi por ningún lado, hasta que comprendí que lo más probable era precisamente que caminara por cualquier parte menos por los lugares que le recordasen nuestros mejores momentos. Corrí de nuevo hasta su casa, pero era muy tarde y probablemente ya hubiera entrado. Telefoné nuevamente, en efecto, había vuelto, pero me dijeron que estaba en cama y que le era imposible atender el teléfono. Había dado mi nombre, sin embargo, algo se había roto entre nosotros. Fue un capítulo muy profundo. Capítulo 20. Capítulo 21. Volví a casa con la sensación de una absoluta soledad. Generalmente, esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de superioridad. Desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos. Mi soledad no me asusta, es casi olímpica. Pero en aquel momento, como en otros semejantes, me encontraba solo como consecuencia de mis peores atributos, de mis bajas acciones. En esos casos siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. En esos instantes me invade una furia de aniquilación, me dejo acariciar por la tentación de suicidio, me emborracho, busco a las y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza y verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Esa noche me emborraché en un cafetín del Bajo. Estaba en lo peor de mi borrachera cuando sentí tanto asco de la mujer que estaba conmigo y de los marineros que me rodeaban que salí corriendo a la calle. Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia abajo me tentaba constantemente. ¿Para qué sufrir? Él seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo, todo este absurdo universo se derrumbaba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones no fuera más que una fantasmagoría, sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla de la que sin embargo uno puede liberarse que sería así una especie de despertar. ¿Pero despertar a qué? Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido en todos los proyectos de... A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad, antes que aniquilar la fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al por haber
por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en el que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor, termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar un abismo. Era casi de madrugada cuando decidí volver a casa. No recuerdo cómo, pero a pesar de esa decisión, recuerdo perfectamente, me encontré de pronto frente a la casa de Allende. Lo curioso es que no recuerdo los hechos intermedios. Me veo sentada en los muelles, mirando el agua sucia y pensando, ahora tengo que acostarme. Y luego me veo frente a la casa de Allende, observando el quinto piso. ¿Para qué miraría? Era absurdo imaginar que a esas horas pudiera verla de algún modo. Estuve largo rato estupefacto, hasta que se me ocurrió una idea. Bajé hasta la avenida, busqué un café y llamé por teléfono. Lo hice sin pensar qué diría para justificar un llamado a semejante hora. Cuando me atendió, después de haber llamado durante unos 5 minutos, me quedé paralizado, sin abrir la boca. Colgué el tubo, despavorido salí del café y comencé a caminar al azar. De pronto me encontré nuevamente en el café. Para no llamar la atención, pedí una ginebra y mientras la bebía me propuse volver a mi casa. Al cabo de un tiempo bastante largo me encontré por fin en el taller. Me eché vestido sobre la cama y me dormí. Poco a poco nos vamos dando cuenta como a lo largo del libro nos hemos dado cuenta cuál es la perspectiva y cómo piensa Juan Pablo. Sin embargo, estos dos capítulos, tanto el 20 como el 19, nos dan una visión un poco más profunda de todo lo que, de cómo, no cómo piensa, sino de la manera en que afronta ciertas situaciones. Bueno, hablaremos al final. Bueno, capítulo 22. Desperté tratando de gritar y me encontré de pie en medio del taller. Había soñado esto. Teníamos que ir varias personas a la casa de un señor que nos había citado. Llegué a la casa, que desde afuera parecía como cualquier otra, y entré. Al entrar tuve la certeza instantánea de que no era así, de que era diferente a las demás. El dueño me dijo, lo estaba esperando. Intuí que había caído en una trampa y quise huir. Hice un enorme esfuerzo, pero era tarde. Mi cuerpo ya no me obedecía. Me resigné a presenciar lo que iba a pasar. Como si fuera un acontecimiento ajeno a mi persona. El hombre aquel comenzó a transformarse en un pájaro de tamaño humano. Empezó por los pies, vi cómo se convertía poco a poco en unas patas de gallo o algo así. Después siguió la transformación de todo el cuerpo, hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los amigos, que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me horrorizó. No notaron mi transformación. Me trataron como siempre, lo que probaba que me veían como siempre, pensando que el mago los ilusionaba de modo que me vieran como una persona normal. Decidí referir lo que me había hecho, aunque mi propósito era referir el fenómeno con tranquilidad, para no agravar la situación irritando al mago con una reacción demasiado violenta, lo que podría inducir a hacer algo todavía peor. Comencé a contar todo a gritos. Entonces observé dos hechos asombrosos. La frase que quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro, un chillido desesperado y extraño, quizás por lo que encerraba de humano y lo que era infinitamente peor. Mis amigos no oyeron ese chillido, como no habían visto mi cuerpo de gran pájaro. Por el contrario, parecían oír mi voz habitual diciendo cosas habituales.
porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé espantado. El dueño de casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos, casi imperceptible, y en todo caso solo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie, nunca, sabría que yo había sido transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto iría conmigo a la tumba. Ok, esos fueron los capítulos 20, 21 y 22. ¿Qué les pareció? Siento que este fue muy profundo, o sea, era una visión ya muy de Juan Pablo, como si era una manera en la que él se proyectaba, o pues yo lo noto así. De primerazo o de primer impacto, es una persona solitaria, indiscutiblemente, que busca refugio. De alguna otra manera lo veo como una persona que busca refugio en cualquier persona que le brinde la más mínima empatía o que piense o se comporte de alguna manera similar, o sea, su espejo, se lanza como si esa persona fuera su salvavidas. Y en este caso él ve a María como si fuese eso, su propio salvavidas o su propio reflejo, pero versión femenina. Pero ¿qué es lo que sucede? Que María, como todos nosotros, es una persona ajena. Realmente, lo que les digo, nosotros jamás llegamos a conocer 100% a una persona. Y ver la entrega y en algunos casos como el cambio tan bipolar, porque eso básicamente refleja eso. Juan Pablo en ocasiones está bien, pero en otras simplemente trata a una María muy, muy déspota, casi con gritos, alaridos. No refleja, y ese es el reflejo de una persona que no está mentalmente estable, que constantemente o ante una situación como tan agobiante como la que él pasó en el taller al hablarle de una manera tan fuerte a María, piense en él. Eso lo hace aún más preocupante, porque es una persona, no solamente porque él mismo lo decía, la soledad no me agobia. Bueno, no es que lo agobie, hay personas que se acostumbran, o sea, una cosa es estar solo, pero otra cosa es la soledad, son dos cosas muy distintas. En la vida hay que acostumbrarnos a estar solos, ¿sí? Pero no en la soledad. Siempre hay alguien o algo que nos rodea. Si nos enfrascamos solamente en esa idea de querer siempre estar solos, poco a poco no, o sea, es como un vaso. Hagan de cuenta un vaso que a medida de tantas situaciones se va llenando. ¿Qué pasa cuando ese vaso se copa? Como dice el dicho, la última gota que rebasó el vaso. ¿Qué pasa en ese momento? Es ahí cuando yo siempre les digo, es importante hablar, expresar lo que sentimos en ese momento, pero de una manera respetuosa y tranquila. Siempre se los recalco en todos los videos, pero es importante hablar. El diálogo es tan importante. O sea, yo creo que muchas de las situaciones en la actualidad se solucionarían, claro está que eso yo lo digo de manera fantasiosa, y se solucionarían con un buen diálogo. Sentarse y dialogar, independientemente de la hora, el lugar, o sea, cuánto se tarde, pero es importante el diálogo. El diálogo sana, o en lo personal me ha ayudado bastante, porque en muchas ocasiones cuando callo, el cuerpo habla. Cuando me trago, o cuando tú te tragas las cosas y empiezas a huerta, llega un punto en el que el cuerpo habla. ¿De qué manera? De muchas cosas. Empieza a dolerte la cabeza, empiezas a presentar gripa. ¿Por qué? Porque todos somos energía. Eso suena casi como en algo espiritual, pero todos somos energía y somos espíritu. O sea, no solo somos espíritu, sino carne. Y las dos hacemos lo que somos ahora, que somos humanos. Nosotros sentimos, lloramos, de todo, porque somos seres que sienten, no somos seres inertes.
Pero ver a Juan Pablo en una situación como tan profunda, tan aislado, sin ninguna compañía, es triste en cierto modo. Puedo decir que hasta cierto un poco de empatía por él, aun cuando en capítulos anteriores yo lo detestaba. Pero no puedo evitar sentir empatía. Y siento que eso es algo que solamente los seres humanos tienen la capacidad de sentir empatía. No todos al parecer, porque hay algunos que no la sienten, pero de algún otro modo somos capaces de sentir empatía. Y este es uno de esos capítulos en donde sentí empatía por Juan Pablo. Verlo así, tan solo, me hace querer realmente escucharlo. O sea, realmente sentar y preguntarle. Ni siquiera a veces se necesita preguntar cómo te sientes, no. En muchas ocasiones solamente esa persona necesita expresarse y la manera en la que se quiere expresar es hablar. Solamente necesita ser escuchado. Y eso es lo que él necesita, ser escuchado. Pero en muchas ocasiones él no lo sabe expresar y esa es la cuestión. Él no lo sabe expresar como es. Y es por ello que llega un punto en donde él mismo se agobia, se ahoga en su propia soledad. Porque persona que se acerque, persona que él básicamente distancia y genera su propio, como que generan un muro o crean un muro como para que las personas no se le acerquen. Es entendible porque hay personas que han tenido o han atravesado procesos muy difíciles en donde les han fallado. Pero si tú construyes o si construimos un muro para que los demás nos acerquen, jamás vamos a llegar a conocer si realmente hay personas muy valiosas que están dispuestas no a ayudarnos, ojo, no a ayudarnos, pero sí a sentir esa empatía y como a generarnos compañía, porque es muy distinto atravesar un proceso solo o sola a que lo hagas en compañía. En muchas de esas oportunidades sentirnos acompañados nos hace ser más fuertes. Y eso es como lo que yo realmente siento con estos capítulos. O sea, me dejó con un mal sabor de boca, realmente no les voy a negar. Pero es muy difícil, es muy profundo. Aunque Juan Pablo siempre se ha demostrado como una persona solitaria, o sea, todos sabemos que Juan Pablo es una persona muy solitaria, apático, que en cierto modo a veces siente empatía y a veces no, que aborrece la raza humana, pero en otras ocasiones no la aborrece y siente empatía. Empatía a un ser humano que realmente siempre ha detestado, eso solamente lo puede generar un cambio interno y en muchas ocasiones el responsable de eso, pues aparte de nosotros mismos, son las personas con las que nos rodeamos. A veces se nos pega una llamita de luz cuando estamos en medio de tanta oscuridad. En muchas oportunidades hay una persona que nos produce calor, pero ese calor no físico, sino ese calor interno, o sea, ese calor que tú ves con esa persona y te sientes cómodo, te sientes tranquilo, te puedes sentir tú mismo. Y eso en muchas ocasiones es difícil de encontrar, así que si ustedes la tienen o tienen una persona así, atesórenla, porque no todos están dispuestos a hacerlo, no todos están dispuestos a lidiar con una persona así. Y es que a veces lo que les digo, o sea, es muy difícil porque es suficiente con los problemas internos o los demonios que nos atormentan a nosotros mismos como para nosotros ir y atormentar la tranquilidad y la paz de otra persona. Eso no es sano. Por otra parte, el pájaro. ¿Qué les refleja a usted el pájaro? A mí, miren, yo siempre he creído que un pájaro es el sinónimo de libertad, ¿sí? Y en este caso, ver a Juan Pablo casi como se podría decir como una metamorfosis interna, porque realmente él llega a ser humano, pero él a sí mismo se veía como pájaro, pero los amigos o las personas del exterior no lo veían. Y es que es eso, precisamente, hay guerras que son internas. Realmente muchas personas se escudan bajo una buena sonrisa, bajo una buena forma de ser. Siempre dicen, no, es que esa persona siempre está sonriendo. Ojo, no porque tú sonrías significa que siempre estés alegre, que a ti no te pase nada. No. Muchas cosas se ocultan tras una sonrisa.
Y eso es, hay personas que son muy alegres, sí, pero hay que, una cosa es ser feliz y otra cosa es tener momentos de felicidad, ¿sí? Partamos de ahí. Pero en este caso, Juan Pablo estaba teniendo un proceso interno, o sea, estaba luchando contra sus propios demonios, pero nadie los veía. Y es que es precisamente eso. Nadie se da cuenta de la guerra con la que nosotros cargamos a diario, porque no se puede decir que un día sí y un día no, eso es diario. Básicamente luchamos contra nuestros propios, o sea, somos nosotros contra nuestros propios demonios. Y es una lucha constante. En algunos casos, muchas veces esos demonios van ganando y es ahí cuando necesitamos pedir ayuda, ayuda profesional. Pero en este caso, él estaba lidiando eso solo, porque obviamente María se había ido del taller, así que a raíz de toda esa circunstancia que pasó, el estar en el muelle pensando en lo que la conversación que tuvo tan calurosa con María, donde no quedaron en buenos términos, el hecho de ella, del llegar de una manera u otra, casi como si estuviera en modo, eh, ¿cómo se le llama esa palabra? En modo automático, no, tiene lagunas mentales, entonces el sueño básicamente es un reflejo de eso. Yo lo veo de esa manera. En este caso no lo veo como como un sinónimo de libertad, sino como una metamorfosis o una lucha interna. Lucha interna que nadie ve. Solo somos nosotros contra ellos. Y ya. Me dejó, no triste, pero sí de alguna otra manera me dejó pensativa, una postura más crítica, no tanto desde la parte emocional, sino más como desde la parte analítica. Así que realmente espero que esta lectura les haya gustado, que estos capítulos los hagan ustedes, les hayan ustedes entrar de alguna otra manera un pensamiento crítico. Si tienen la posibilidad de ayudar a alguien, háganlo. Si tienen la posibilidad de escuchar a alguien que lo necesita, háganlo. Ustedes no saben si con una simple escucha activa ustedes pueden estar aliviando muchas cosas de esa persona que está cargando. Y podemos ser superhéroes pero sin capa. Entonces nada, espero que les haya gustado. Les deseo un excelente día, tarde o noche, o sea, a la hora en la que estén viendo este video. Recuerden leer mucho, amar con intensidad y sonreír. Nada, nos vemos en un próximo video. Bye.